No, y yo creo que sí, la verdad, sí, es que otra vez, otra distinción, pues estamos en distinciones, yo creo que vamos a llamarle a estas media hora que llevamos distinciones, ¿no? Esta distinción es, pues una cosa es la política nacional y otra cosa es la política local, ¿no? Y en la política local aldeana, pues ¿quién se entera de ella, no? Lo que se enteran es de lo nacional, y la caja de resonancia y lo nacional, lo local, pues aquí lo podemos controlar, en lo nacional no se puede controlar. Y precisamente esta distinción es que sí hace mucho eco lo que hace, y con esta exhibición que se le hace a Anaya, pues también le sale, ¿no? Porque en lo local podemos criticar que si realmente es congruente, pero en lo nacional sí tiene una caja de resonancia grande. Bueno, sí, por eso sí funciona, pues. Ha mantenido esta remota posibilidad, pero finalmente, y por eso empujar pues este frente, claro, porque de otra forma pues no va a tener oportunidad ninguna, ¿no? Sí, y por eso me refiero que tampoco Mancera sale bien librado, o más bien pasa desapercibido, porque también Mancera pareciera pues que con quien quiere negociar es con él, con nuestro ex gobernador, y no con Anaya, ¿no? Entonces ahí se vuelve interesante esta lógica. Por eso refiero que el que aprovecha este video, que aprovecha este encuentro, pues solamente fue una persona, ¿no? Y bueno, nadie le puede cuestionar la superinteligencia y habilidad y manejo de las cosas que tiene Rafael Moreno Valle, sí, ¿no? Dicen que los mejores políticos son los que ejercen las propias coyunturas, y él hace sus propias coyunturas, es decir, esta coyuntura del desayuno o de la comida o de la cena que no supe qué fue, o el café, a media tarde, lo que sí es un hecho que pareciera que sí generó él esa coyuntura, que iba y la capitalizó en su beneficio. ¿sí? Y esta caja de resonancia de este encuentro pues se vuelve muy favorable, pues ese es el tema. Es decir, aquí ¿quién debería estar preocupado? Pues debería estar preocupado, entre comillas, pues el otro personaje que llevaba como bien claras pues el nombre y apellido de Anaya, ¿no? Es decir, este encuentro y lo de las mantas y de la irrupción también que se da, pues precisamente es para Anaya, ¿no? Es decir, cómo desgasto a Anaya, cómo vulnero a Anaya, cómo genero pues un escenario donde el que deba de salir a comentar de qué está pasando en Acción Nacional, de que hay desbandada, incluso no solamente son estos dos elementos, sino hay otros más. A nivel local se va a ir Javier Lozano Alarcón del PAN. Pues pareciera que no creo, pero bueno, sí. Hizo esa amenaza la semana pasada. Sí, que es difícil que pase eso, porque al final también le pega a su mismo proyecto, ¿no? Es decir, Javier Lozano es lo que es, pues porque está en Acción Nacional. Fuera de Acción Nacional, pues no sería, es decir, no se hizo en el PRI, pues quiso en el PRI hacer muchas cosas y nunca pudo hacer mucho, y en Acción Nacional ha logrado, a partir también de Calderón y ahora del ex gobernador, pues ha hecho lo que ha hecho en política, ¿no? Fuera de eso, pues difícilmente pues estaría fuera. Es decir, no veríamos a Lozano como candidato independiente. Es decir, ¿cuál sería su capacidad de movilización, ¿no? Independientemente de su capacidad de movilización, su simpatía no le favorece, ¿no? O sea, el tono autoritario de su estilo. A diferencia de otros políticos que sí le generan muchísima hoyos, huecos, Acción Nacional, si se concreta su salida, ¿no? Muchos actores, incluso en varias partes porque esta voz de Lozano también fue en varios estados, que varios actores dijeron que se van a ir y condicionaron precisamente a Anaya de que o cambia, porque si no se va, ¿no? Y sobre todo que ahorita está el tema. ¿Y va a cambiar Anaya? ¿Ricardo Anaya Cortés va a cambiar? El tema es que en este momento quien tiene el sartén por el mango es él. Eso es, y por eso la pregunta, ¿va a cambiar? Yo no creo. Yo tampoco, porque aquí, siempre y cuando siga el escenario como está, pues Ricardo Anaya no tiene por qué hacerles caso, ¿sí? Pero sin embargo también se le puede salir de control, pues, porque también no puede volverse un actor autoritario, porque al final no puedes poner de candidato a un actor autoritario en una alianza que precisamente lo que debería de ser,
pues precisamente es otra vez lo demócrata. Claro, lo más terso posible, ¿no? Sí, y al final cómo logras tener acuerdos con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con PANAL, si se da el caso del PANAL, y eso es precisamente otra vez la vela prendida que sigue teniendo y por eso sigue estando como aspirante, ¿sí? ¿Sí? Y su aspiración sigue estando porque está ahí, pues con los principales actores que pueden tomar la decisión de ser el candidato. ¿Cómo ves ya en el ámbito local el tema de la inseguridad, que me parece está desbordada como nunca, y en donde justamente Jesús Morales Rodríguez dice que no hay cárteles aquí, muy especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que no lo hay, cuando 3 días atrás pues hubo 3 acribillados, las narcomantas, etcétera, ¿no? Y un cabezal de un medio que 19 ejecuciones en menos en los últimos 20 días, sí. O sea, hablábamos incluso de este tema hace un mes, seguramente. Por eso te lo pregunto. Donde no puedes ocultar el sol con un dedo, pues. No puedes referir que no pasa nada cuando la realidad es que está pasando. Y lo que referíamos en ese entonces, y ahorita vuelve a ser todavía, el escenario todavía está más magnificado sí, de hace un mes. Sí. Y aquí el tema es decir, lo que tienes que hacer es reconocer que hay problemas. Dice que para poder generar políticas públicas efectivas, pues tienes que reconocer el problema y la magnitud del problema. O sea, no puedes simular que no pasa nada cuando la realidad te desborda. Y cuando te estás más preocupado por estar en el manejo de crisis del ejecutado de hoy, del robo de hace 2 días, de lo que pasó en el comercio tal, es decir, estás más preocupado de una manera reactiva que proactiva, es decir, ya no puedes resolver lo que está pasando y lo que ya pasó, ¿sí? Pero hay que prever lo que pudiera pasar, ¿no? Es decir, y eso es cuando lo enfrentas, pues tienes que enfrentarlo con un esquema proactivo, pero un esquema donde tengan precisamente los elementos que la ciudadanía debe saber, ¿no? Y que si la inseguridad tampoco generar caos y generar más crisis de la que hay, a lo que me refiero es cómo empezar a tener un proyecto de combate frontal al crimen organizado, a la delincuencia, a los altos niveles de delincuencia, de inseguridad, y ver precisamente qué está pasando en el Estado para empezar a involucrar a la ciudadanía, a las cámaras empresariales, a todos los actores, sí, a las universidades. Es decir, hay varias universidades que se quejan porque como no son de las universidades premium, pues son las que están abandonadas, ¿no? Y pues no importa porque la caja de resonancia son de las universidades privadas de élite, pero las demás no importa que haya robos, que haya cualquier tipo de acto, porque no tienen la capacidad de movilización tan grande como la tienen las otras instituciones. Digo, me estoy refiriendo a esta parte. Y a lo mejor es una campaña, porque también podríamos decir que esas lonas son imaginarias y hay una campaña. ¿Tú crees? No, estoy dando un escenario hipotético, ¿no? Porque tampoco me puedo comprobar que yo ya he visto la manta, ¿no? Seguramente, a lo mejor... Tampoco has visto a los ejecutados. Tampoco he visto a los ejecutados. Sí. Y esos, ahí están, sí, aunque no queramos, están en la estadística. Sí, eso también se vuelve muy significativo. Por ejemplo, haciendo un símil, yo recuerdo mucho el caso de Chihuahua, de Ciudad Juárez, donde estaban los primeros cabezales de todos los periódicos, de todas las noticias de las muertas de Ciudad Juárez, y después los muertos, porque no solamente eran mujeres, sino también eran hombres, y después eran miles, pues, o sea, exponencialmente. Sí. Y uno de los temas que también era muy significativo cuando se enfrentó precisamente al tema del crimen organizado y de la delincuencia, es que tampoco podías jugar a lo que te dicen los medios. Estoy también de acuerdo, es decir, tampoco es que en Puebla tendrían que estar jugando a lo que dicen los medios, pero también tendría que estar trabajando en una estrategia, pues, y la estrategia no es contradecir o desdecir o cambiarle la nota al medio. Si a eso lo que me refiero es decir, no tienes que estarte preocupando porque la ciudadanía su percepción crezca de la inseguridad, pues porque nunca la vas a poder resolver así. Lo vas a resolver si dices que sí, vamos a hacer esto con acciones concretas, programas, involucrando, claro, a los actores. Decir, a ver, aquí esta calle es la donde los índices delictivos son los más altos. Sí, está desquiciado el tema de los cárteles y sobre todo el tema
de Puebla ya nos contagió, del Estado de México con Veracruz, y están peleándose la plaza. Bueno, es normal en ese análisis, pues, de que des los elementos para saber que sí está grave el problema, pero está focalizado en estas áreas o en estos municipios, en estas colonias. Pues hay que atenderlas. Sí, pero con a partir de un reconocimiento, sí, claro. Pues porque esto me lleva a un comentario que en las redes sociales por ahí hizo alguien. ¿Tú te acuerdas de Sharon Tate y de Charles Manson? Sí. Todavía no nacías tú, pero en los años 70, años 70, Sharon Tate, preciosa mujer, artista de Hollywood, y que formaba parte de esta secta satánica de Charles Manson, ¿sí? Pues alguien en las redes sociales, jugándole al humor negro, señaló que, pues como Jesús Morales Rodríguez y como Mario Rincón González, que son de los personajes más cercanos a la sociedad, vinculados a la responsabilidad de la seguridad pública, sí, a la toma de decisión, al negar toda esta realidad, dice, ese tuit decía, pues seguramente es el espíritu de Charles Manson el que está apoderado de la ciudad, ¿no? Sí, ese es el tema. Es decir, si no es real lo que está pasando en Puebla, pues es bien fácil, ¿no? O sea, la percepción crece porque pareciera que la realidad es otra, ¿no? ¿Sí? Y si la realidad es la que ellos nos quieren señalar, pues debe estar más al pie del microbús, al pie del semáforo, al pie del vehículo que le rompieron el cristal, y que no fue de uno, sino fueron de 10 vehículos estacionados en fila en el parque del Ángel. Terrible, en donde sea. Sí, sí. No, es un ejemplo porque vi un video de una persona que a las 7, 8 de la mañana, 10, 11 vehículos con los cristales rotos, y a 50 metros pues una patrulla, ¿no? ¿Sí? Entonces son los temas que se vuelven pues también complejos, porque no solamente tiene que ver la percepción con el crimen organizado o de la delincuencia organizada, sino también la parte de los delincuentes comunes, ¿no? O sea, que también eso ha crecido, ¿no? Es decir, algo está pasando, pues. Y que es que no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que para fortuna la tecnología y las redes sociales pues desnudan cualquier cantidad de ineficiencias, de complicidades, de realidades que estamos viviendo. Fíjate que te voy a contar una anécdota. El viernes pasado pasé por el Auditorio Metropolitano, que ahí fue la Ciudad de las Ideas, y vamos a comentar algo de don Andrés Roemer, de la Ciudad de las Ideas, ¿eh? Bueno, cruzando por ahí, me percaté que había una patrulla encendida y sin ningún elemento ahí, ni siquiera cercano, como por las 7 de la mañana del día viernes. Salí, regreso como a la hora, y le pregunto a 2 elementos de la policía estatal si no es nuestra patrulla, es del estado, del municipio. Y les pregunté pues, por qué estaba prendida la patrulla, ¿no? O sea, pues el combustible nos cuesta... No, pues es que están listos para actuar. Sí, y después regresé, como 2 horas después volví a salir, como a las 10 de la mañana, y sigue la patrulla estacionada en el mismo lugar y prendida, ¿no? Entonces me acercó a la policía de estatal, y les pregunto que si les habían dicho, porque me dijeron que le iban a decir que porque estaba prendida, ¿no? Dice, no lo hemos visto. Entonces de repente veo que se va sacando un elemento de la policía municipal, y me dice que no la podía pagar porque si no ya no encendía el vehículo, ¿no? Que no tiene batería, ¿no? Eso es de caricatura, sí, entonces, de vergüenza. Yo me fui, no sé cuántas horas estuvo ahí parada la patrulla, pero lo más terrible, que el oficial, con muy decente, con mucha amabilidad, me explicó, es decir, sin ser prepotente, me explicó, pues es que el tema no es un problema mío, es que si yo estoy desarmado en este esquema, pues porque si apago la patrulla, pues ya no enciende. Entonces, aquí el tema es que lo ha reportado desde hace varios meses, pues de que la patrulla pues, no está en esas condiciones. Entonces, y dice él, pues a quien le debería decir es al que está encargado de las compras de las baterías,
pues, que no nos hace caso, ¿no? O sea, muy amable el oficial, y dices, o sea, sí, hay muchos casos en donde uno debe de reconocer que no tienen mayor culpa los elementos de a pie, los de carne y hueso. No hay dinero, y eso lo sabemos, para ejercer presupuestos, pero por muchísimas razones no hay dinero. Por ejemplo, ya desapareció de las redes sociales este comentario en donde para el informe del presidente Luis Bank tenían destinados 5 millones de pesos para todo este protocolo y esta fiesta. 5 millones de pesos. Oye, pues, ¿qué país estamos viviendo? ¿Qué insensibilidad? No, es impresionante. Y al final de este comentario, es decir, con lo que llevan gastado de gasolina por tener la patrulla prendida todo el tiempo, pues se hubieran comprado como 3, 4 pues eso es, exacto. Hay una ineficiencia que pues que es letal. Sí, y quién, al final del día, quién paga ese combustible. Pues tú que pagas impuestos, yo no, porque yo no pago. Habías de ver lo que pago de impuestos. Pero bueno, oye, pues un gusto. Decíamos de la ciudad de las ideas. ¿Sabes que se va a casar Andrés Roemer la fiesta va a ser en el Museo Internacional del Barroco? Pues la verdad, yo desde que se crea la ciudad de las ideas, y no fue de este sexenio, sino del sexenio de Marín. Sí. Y para mí he sido muy crítico de este foro, que a todas luces es un foro que proyecta a Puebla, que le da muchísimo realce, hay mucho turismo, aparentemente una derrama importante de recursos, la proyección internacional. No, Chomsky, pues es impresionante que haya... Yo eso no lo discuto, sí, nada de eso discuto. Sí, a mí lo que me parece, y lo he comentado desde ese entonces, es decir, si esos recursos que se gastan en la ciudad de las ideas se los destinaran a las universidades públicas o a proyectos como bien definidos, a ver, vamos a destinar ni siquiera un 10% de lo que se destina en la ciudad de las ideas, vamos a destinar tantos millones de pesos para que los jóvenes, para que los profesionistas, las cámaras empresariales generen proyectos, ideas para solucionar problemas de inseguridad en Puebla, para generar mayor empleo, para generar, mejor movilidad social en el estado de Puebla. Yo creo que sería más efectivo, precisamente porque se supone que en su origen la ciudad de las ideas era pues para generar mejores sinergias, para mejorar de mejor forma como todo la visión de lo que se tiene y de cómo de enfrentar de mejor forma los retos. Pues, pero yo no cuestionaría esto, Pepe, fíjate. Yo creo que, como bien lo señalas, sí genera reflexiones que son importantes, sí atrae turismo. Nuevamente es un evento elitista a costos altísimos, en donde una buena parte pues es para los cuates, ¿no? Digo, cosa que no tiene nada de raro. No, pero yo a lo que voy, porque presupuesto es de verdad impresionante. 88,000 millones de pesos vamos a recibir para el año entrante como presupuesto. No, es una brutalidad de dinero. Entonces, sí hay dinero. El hecho es que no se destina con las prioridades que se debiera. Y tú ahí a lo mejor es donde dices, pues quizás no sea una prioridad la ciudad de las ideas. No, yo a lo que voy puntualmente es a cómo el tráfico de influencias, Andrés Roemer, que es, insisto, el ideólogo de este evento, TV Azteca, claro, Ricardo Salinas Pliego, y pues, ¿por qué no utilizamos un escenario que es de todos los poblanos para mi boda, ¿no? O sea, sí, la discrecionalidad. Sí, y al final lo que va a salir es que sí pagó, y que sí... Aunque pague. O sea, el tema no es que pague, ¿no? Yo entiendo bien tu observación, es decir, no es que pague, sino el tema es por qué no se debe de utilizar un recinto con esas características. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, algo en la Ciudad de México, en un video que grabaron para un artista, para creo que fue el Panteón de los Ilustres, no sé, una cosa ahí,
donde se le ocurrió, por quedar bien con un grupo de poder, y les dieron la autorización. Cuando se filtran los medios, pues precisamente se da esta crítica a la que tú estás refiriendo, es decir, hay recintos que no pueden ser utilizados para este tipo de actos. Pero es una constante. Sí, porque estamos hablando de que si se hubiera construido para eso, pues perfecto. Bienvenido, pues, claro. Ingresos, ¿no? Sí. Pero si no, aquí tiene que ver con otros elementos que tú bien lo señalas, donde pues precisamente esta irrupción pues, lo que genera es pues una suspicacia, es decir, ¿por qué generarlo así? ¿Sí? Sí, bueno, pues porque así es la gente en el poder. Por ejemplo, tú todavía no nacías tampoco, pero tú te acuerdas, conoces, sabes de los lavaderos de Almoloya. Es un monumento histórico de Puebla, allá en el Paseo de San Francisco, en la zona de la Fundación, en donde las señoras de la época, 1600, pues iban a lavar la ropa. O sea, es un sitio histórico. Bueno, en la gestión de don Mariano Piña Olaya hubo la pretensión de que se apropiaran para doña Patricia Cursay. Algo se filtró por ahí y finalmente se impidió. Pero ahora resulta que los lavaderos de Almoloya, siendo patrimonio cultural de la humanidad y primero de nosotros los poblanos, pues ya nomás los pueden disfrutar los huéspedes y los comensales del Rosewood, este hotel fantástico que está ahí. O sea, ¿y tú sabes quién es el dueño de la franquicia del Hotel Rosewood? Tú tienes manera de investigar, o sea, No, pero el de San Miguel de Allende es también preciosísimo. Y bueno, son hoteles de categoría mundial. Sí, con costos también súper excesivos, pero que te dan también esa proyección, pero cuando no vulneran precisamente, pues decir, se vale que lucres con tu inversión, pero no con el patrimonio de los poblados. Esa es la esencia, ¿no? Y entonces, pues, nuevamente, esta casta privilegiada, no porque lo sean, sino porque se han atribuido privilegios, se han robado estos privilegios y a costa de toda la sociedad, ¿no? Entonces, qué impresionante. Pero pues bueno, el tema es, la indignación debe ser colectiva, no solamente de México prioridad. Si no logramos permear, pues esto va a seguir, dentro de un mes que venga, pues que ya en diciembre, vamos a estar discutiendo de nueva cuenta. Es que esto lo venimos poniendo sobre la mesa años y años y años, Pepe. Y desgraciadamente la pregunta es, ¿cuándo vamos a despertar? Sí, algo que también en las redes sociales salía ahí la discusión de cuántas personas del Parque del Arte, que sus vehículos fueron, que se les dio el cristalazo y le robaron todo lo que traían dentro, fueron a meter una denuncia, ¿no? Y decían, pues, ¿por qué voy a ir a perder el tiempo, no? Y ese es el tema también, es decir, ¿por qué hay luego estadísticas que dicen que ha bajado? Pues, si no hay denuncias, ¿no? O sea, sí. La gente está más, no va a ir a perder esas 3 horas o esas 4 horas o ese mediodía a hacer y un esquema donde pues te sientes intimidado, que pareciera que tú vas a ser el que te van a juzgar, porque pues todo el escenario pues es difícil entender por qué es tan complejo el tema de las denuncias, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy complicado esa parte, ¿no? Es decir, ¿cómo enfrentas pues precisamente desde la ciudadanía al sistema de impartición de justicia, y en lugar que te vuelvas un aliado, pues te vuelves también un crítico, porque al final pues, lo que no quieres es ni siquiera acercarte a esa parte. Oye, dice Eric Barcelata que por supuesto que la intención era que los viéramos juntos, a Moreno Valle y a Mancera. Pues sí. Pues, digo, pues es una de las posibles análisis, conclusiones, ¿no? Sí. Sí, aquí lo claro es la intencionalidad de quien fraguó esta reunión, pues precisamente era que discutiéramos, que estuviéramos hablando. Sí. Y qué bien que también funcionó, pues. Sí. Sí. Oye, y de último momento, Bruce Julis, que te manda un abrazo, y nada más nos reporta que a las 6:40 ejecutaron a un hombre en Superama.
en Zabaleta. Híjole. O sea, pues sigue siendo Charles Manson, ¿no? Sí, no. Y el espíritu diabólico de este cuate. Nos los vienen a aventar de otro estado. Mi querido Pepe, es un auténtico placer Saludos escucharte. Que nos está escuchando. Qué bueno que... Yo no sé si nos escucha, es un farsante. Es un farsante. En la playa y con sí, exacto. Y con un vinito ahí. Pero bueno, pues ese es de las injusticias que tiene esta vida, ¿no? A lo mejor está en el Rosewood de... A lo mejor está en el Rosewood y nosotros aquí, mira. Pepe, de verdad un placer, muchas gracias. Ya lo tenemos así calendarizado. El tercer lunes de cada mes, pues tu acompañamiento y tus comentarios creo que siempre son bienvenidos. Muchas gracias, Leo. ¿De acuerdo? Nos vemos pronto. Pepe Ojeda, muchas gracias. Mire, no se vaya. Tenemos ya, y en unos momentos vamos a empezar a platicar con Beatriz Meyer, ganadora de concurso latinoamericano de cuento, y no es cuento. Ya nos va a platicar por qué este género literario ha tenido recientemente un despegue, pero bárbaro. Vamos a platicar con ella y vamos a platicar también con gente del Museo de Santa Mónica. No se vaya, en 3 minutos estamos de vuelta.